Ya hemos hablado de cómo y cuándo utilizar el do, make, dependiendo la circunstancia. También hablamos del in, on, del verbo to do y también hablamos sobre el verbo auxiliar to do. Pero de lo que no hemos hablado todavía es sobre el verbo to have. Sí, hoy vamos a hablar de cómo y cuándo utilizar el verbo to have en una oración simple y como verbo auxiliar. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube como Stephanie Gopser y seguirme en todas mis plataformas, Instagram y TikTok como Stephanie Gopser. Vamos a comenzar de inmediato y recuerda que al final de este episodio te daré ese tip espectacular para que aprendas inglés de manera fácil y sencilla acá, en Inglés Cotidiano con Stephanie Gopser en Boga. El verbo to have significa tener y lo puedes utilizar como have y has. Todo depende del pronombre con el cual lo vas a utilizar. Los pronombres I, you, they, we lo utilizas con have, mientras que los pronombres de tercera persona en singular como she, he, it lo vas a utilizar como has. Aquí te van unos ejemplos. I have friends. I have friends. Yo tengo amigos. They have a house. They have a house. Ellos tienen una casa. She has a car. She has a car. Ella tiene un carro. He has cash. He has cash. Él tiene efectivo. We have a family. We have a family. Nosotros tenemos una familia. Muy bien, esos son ejemplos de cómo utilizarlo con el verbo to have en oraciones simples. Pero, ¿cómo lo utilizamos como un verbo auxiliar? Aquí viene la cosa. Como lo he explicado antes, los verbos auxiliares ayudan al verbo principal a darle tiempo a la oración. Darle tiempo. Correcto, a darle tiempo en presente o pasado. También lo utilizamos para responder a preguntas, también de manera negativa. Una clave de esta clase es que el verbo to have como verbo auxiliar significa haber. Para poder utilizar el verbo to have como verbo auxiliar en una oración, la oración debe organizarse de la siguiente manera. Pronombre o sujeto, verbo auxiliar to have, verbo principal en pasado participio, que eso lo voy a explicar muy pronto, y el complemento. Aquí van unas oraciones sumamente fáciles. I have purchased an item. I have purchased an item. Yo he comprado un artículo. She has felt good. She has felt good. Ella se ha sentido bien. It has fell from the roof. It has fell from the roof. Se ha caído del techo. También lo puedes utilizar para hacer preguntas o respuestas como lo hacíamos con el verbo to do, ¿te acuerdas? Muy bien, también lo puedes responder de manera corto o largo. Aquí te van estos sencillos ejemplos. Have you heard the noise? Have you heard the noise? ¿Has escuchado el ruido? Puedes responder de esta manera. No, I haven't heard the noise. No, I haven't heard the noise. Has she traveled to Paris? Has she traveled to Paris? ¿Ella ha viajado a París? No, she hasn't traveled to Paris. No, she hasn't traveled to Paris. O lo puedes decir de manera corta. No, she hasn't. Y ambas significan no, ella no ha viajado a París. También tenemos el pasado de to have y se dice had y se utiliza con todos los pronombres I, you, she, he, it, we, and they. You had talked about it. You had talked about it. Tú habías hablado sobre eso. It had happened before. It had happened before. Esto había pasado antes. O esto había sucedido antes. They had came yesterday. They had came yesterday. Ellos habían venido ayer. Muy bien, espero que estos ejemplos te hayan ayudado muchísimo a saber cómo y cuándo utilizar el verbo to have como verbo tener o como verbo auxiliar como verbo haber. El consejo de hoy está sumamente bueno para que aprendas inglés de manera sencilla, practicándolo todos los días a cada rato. ¿Cómo? Si me estás viendo desde una tableta, computadora, teléfono o televisor o desde donde sea que me estés viendo, ve al menú, a configuración y cambia el idioma.
de español a inglés, porque te aseguro que sabes cómo llegar a los mensajes de texto, cómo cambiar la notificación de llamadas, de mensajes de texto, cómo ir al correo. Ahora solo tienes que cambiar todo a inglés para que vayas viendo, porque sabemos que algunas personas somos muy visuales. Yo soy muy visual y este tip me ayudó muchísimo. Cambia todo el lenguaje de tu dispositivo a inglés. Te va a ayudar, te lo prometo. Hasta aquí este nuevo episodio de Inglés Cotidiano con Stephanie Gobser. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube y también seguirme en todas mis plataformas, Instagram y TikTok como Stephanie Gobser. Nos vemos en otro episodio de Inglés Cotidiano con Stephanie Gobser en boga.